Estamos a día martes. Ayer vimos la energía del conejo, ¿no? Ayer fue lunes. El domingo vimos la energía del venado. Y justo en la ensoñación de la energía del venado, estaba premeditando algunos de mis miedos más fuertes, enormes, ¿no? Entonces, uno de mis miedos era confrontarme con mis peores miedos. Y uno de ellos, precisamente, era un borreguito. Nosotros le llamamos como borrego obispo. ¿Por qué el borrego obispo? Porque tiene cuernos acá, otros acá arriba. El chiste que tiene 4 cuernos, ¿no? Y es uno de mis peores miedos porque en mi niñez me atacó uno de ellos, ¿no? Pues me mandan a cuidar y dicen, señor, oye, te encargo mis borreguitos. Bueno, adelante, los chivitos los conozco, son un poquito más miedosos. Y entonces yo intenté pues, de espantarlo para que se uniera a la manada de todos los animalitos y ya traérmelos en la tarde. Y me descuidé, no me di cuenta, estaba yo viendo, contando los animalitos, porque hay que contarlos, a veces se pierde uno. Y entonces sentí como si alguien me estuviera pues, observando, ¿no? Cuando volteo ya nomás sentí el golpe en la espalda. Avienta hasta allá. Y al momento de caer, caí en la tierra donde estaba, pues la tierra muy maciza, muy tapizada porque es caminito. Se me fue todo el aire, se me fue todo el aire. Y en ese momento, todavía medio consciente, escuché que venía, se escuchaban sus patitas, ¿no? Corriendo como encarrerado. No sé ni de dónde saqué tanta fuerza que me paré corriendo. Al lado del caminito estaba una piedra, me subo en la piedra, ¿no? Y llevaba en mi morralito las piedras con mi resortera, ¿no? Porque para atajar los chipos eso corre mucho. Entonces me acordé de mi morralito, saqué mi morralito, lo agarré a pedradas al borreguito, se empezó a encaminar. Y entonces agarré una vara y pues con eso lo iba espantando. Digo, no, si viene le doy con todo a este animalito, ¿no? Entonces, desde ese día era uno de mis peores miedos, ¿no? A enfrentármelo. El otro fue pues, un susto igual, pues, muy reciente con los abuelitos, porque justamente es la temática que vamos a ver el día de hoy. Justamente uno de los abuelitos pues, es uno de los Macuilti, de los 5, de los que se transforman, ¿no? Nos citó una reunión, yo estaba en el quinto círculo, era el ayudante de todos. Entonces me dijo él, dice, necesito que tú llegues temprano a tal lugar. Era en un ojo de agua, a las 5 de la mañana. Quiero verte allá. Quiero que lleves el aguardiente, el tabaco, el copal, todo lo que me dio una lista. Claro que sí, abuelo, yo ahí estaré. ¿No? Entonces, al llegar a ese lugar estaba fresco, era en el mes, justamente en el mes de diciembre, llevé mi gabancito y me acurruqué y me quedé dormidito. Ya en ese momento, en ese momento cuando sentí como que si alguien puso una mano, pero no era una mano, sentía las garritas como el del gatito. Cuando trato de reaccionar, ya me tenía con sus 2 manitas acá, ¿no? Y me dice, con la voz del abuelo, no te muevas, no te espantes. Al momento de soltarme, lo volteo a ver, era él, con su sombrerito, tapado, su rostro tapado con su sombrero, pues estaba todavía oscuro a las 5 de la mañana. Entonces, lo volteo a ver de reojo, no era su rostro de él, su voz era de él, ¿no? Ya después me dice, no, no me voltees a ver. Y ya después de un momento me dice, ya, ven, ayúdenme a atender, a poner el salmanali para dar la ofrenda. Entonces, todos esos miedos se me empezaron a reavivar al hacer el ejercicio de masas. No dije, pues no pasa nada. Lo intencioné en el sueño y me sucedió, ¿no? Yo dije, mi sueño, inclusive para ensoñar hay que programarse, me programé, dije, esto no va a suceder. Y yo tengo que ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sentía mis animalitos, mis guardianes, ¿no? Que me respaldan.
Y dije en mi mente, esta noche yo los enfrento, porque yo sé con quién estoy, ¿no? Y en ese sueño era de extremo a extremo. Cuando vi en el otro extremo venían ellos, ¿no? Los dos. Pero venía un tercero que venía arriba y yo no lo podía visualizar. Y atrás de mí yo sentía que alguien estaba un coyotito, al lado estaba un tecolotito y una serpiente, pero estaba enredado en mis pies. Y yo no le tenía miedo a esa serpiente, ¿no? Inclusive le decía, vamos, todos atentos a esa hora. ¿No? Y todavía esa frase cuando desperté decía, es ahora. Digo, pero sí, vi que vinieron, se pararon enfrente de nosotros, no con una posición de atacar, sino era como una posición como de amistad, se quedan viéndonos. Sentíamos sus vibraciones como diciéndonos, no somos enemigos, somos amigos, ¿no? A todo esto, este ensueño precisamente, ¿por qué les cuento este ensueño? Fue, fue meditado, fue enfocado precisamente para vencer esos miedos. ¿Por qué? Créanme que todo está aquí. Y está en la lectura de lo que le demos, la lectura de la realidad. Y a esto, y a esto yo le, permíteme, y a esto yo les presento esto. Bien, la lectura de la realidad. ¿Sí? Esa es la lectura de la realidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque este tonali, esta energía luminosa del agua, es, es, es nuestro reflejo. ¿Alguien me puede decir cuáles son las similitudes? Y si tiene algún conocimiento sobre el origen de esta imagen y el origen de esta imagen. Los dos son antiguos, eso sí se los aseguro. Los dos son muy antiguos, inclusive desde antes de la religión, desde antes de Cristo, si quisiéramos decir. Adelante, hermanito Tosnen. Tlapoyaualti, Topiltzin, Tlapoyaualti, Nigniwan. Me gustó la frase cuando dice usted que todo está en cabeza. Y sí, depende de eso nuestra realidad. Yo he estado, luego en las noches veo la oscuridad en el cielo y digo, es inmenso todo para allá, si es que abro los ojos. En el día, pues nada más veo hasta los objetos que están enfrente de mí. Una pared, un árbol, un autobús, lo que haya. Hasta ahí llega mi realidad. En la noche y en el día con los ojos abiertos. Pero cuando cierro los ojos, ahí sí ya, y sintonizando a mis canales, ahí sí que ya tengo un acceso a otra variedad de canales, mucho más inmensos. Y cuando procuramos en los ensueños estar en aquellos canales, desgraciadamente aplicamos el filtro de lo que hemos aprendido y vivido, como usted dice, el miedito del borrego. Pues así cada quien nuestros miedos y nuestras vivencias. Y si vemos a alguien de color oscuro, pues me enseñaron a pensar que eso es malo. Y si veo algo blanco, me enseñaron a pensar que eso es bueno, cuando es totalmente eh, lo contrario, no depende nada de eso. Eso quería decir, pero usted preguntó de estas figuras de Baphomet y de Zipactli. Baphomet, si no me falla la memoria, la primera vez que apareció fue en el libro de Eliphas Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia. Él hace una descripción muy buena en el capítulo 1, donde se habla del dogma y habla de él en los círculos masónicos como el compendio, digamos, de muchos principios, arriba y abajo, que es lo que están señalando las manos, los cuernos como elevación del cerebro de la cabeza hacia el cielo, Tecpat en la coronilla o el fuego,
bueno, es una antorcha, mejor dicho. No recuerdo bien el macho cabrío, pero el vientre escamoso y femenino de este ser de Baphomet, que está sentado en un cubo y con el caduceo en su vientre y con el símbolo de Venus, de Venus, las alas con su significado de elevación espiritual. Eh, Puede uno desmenuzar mucho conocimiento de esa figura tan satanizada, como satanizada fue la figura de Coatlicue y del cine mexicano. En una película, creo que del Santo contra las brujas, este, hay una escena donde los malos hacen sacrificios humanos y ahí tienen a su demonio en una cueva. Y ese demonio resulta que era Coatlicue. Cuando lo vi, pues así controla nuestros pensamientos y así controla nuestra realidad. Del lado derecho, Zipacli del Códice Borgia. Este códice encontrado en la región entre Puebla y Oaxaca es Sí, totalmente prehispánico, no tiene hechura después de que se descubrió América, de que se descubrió. ¿Por quién? Bueno, total que es totalmente precolombino, le dicen Vaticano, Códice Borgia, porque está en la biblioteca Borgia en el Vaticano. De aquí se lo llevaron a Inglaterra y después a Venecia y después al Vaticano. Y en este caso es el primer símbolo de la veintena. Me gusta cuando está el hombre y la mujer y en medio una sonaja y la hierba se movía y se movía y se movía. Eh, la creación totalmente, energía masculina y femenina en un ritmo, en un orden. Y el Señor, cuando hablamos del Señor, yo a veces pensaba, bueno, le voy a rezar a Jesucristo, porque si fue que está allá, después de mucho andar y de muchas tareas haciendo con usted, que me faltan muchas, pues resulta que el Señor no está allá, sino que el Señor está acá. Cuando nos dice quién quiere ser pedidor de lluvia, pues yo quiero ir a pedir a las nubes, pero las nubes no están allá. Su esencia de energía no solamente está allá, está acá. Y sí, desde aquí dentro de mí puedo reflejar allá afuera. Eso me encanta. Cuando hay que trabajar con Chalchitlicue o con Tlaloc, no esa figura Tlaloc, más Chalchitlicue, esa mi parte interna de trabajar con mis aguas, mis transformaciones. No quiero extenderme mucho de esta clase que aprecio, la clase que mate. la Socamate Nognitzi, le agradezco infinitamente su conocimiento, su compartir, ¿sí? Nos aporta mucho. Hermanito Miguel, por favor. Entonces, Kamati, Temastiani, Nixin, este, saludos a lo que dijo el manito Tosnene. Yo desconozco mucho, tengo poco conocimiento de lo esotérico de estas imágenes, además lo que habla la intuición. Este, Aquí en la cabeza, últimamente he estado estudiando que en todas las culturas el lado izquierdo es femenino, el lado derecho es masculino, y al unirse, porque todo está en la mente, todo está en la mente, la creación, Dios está en la mente. Entonces, igual que en el uh, Tonacacigual y Tonacatecutli, se juntan y crean algo nuevo, la vida. Y es lo que le está saliendo al Señor en medio, esta creación, como esta flecha, especie sonaja, como mencionó el manito, el maestro Mesa lo ha, este, lo ha descrito como una fuerza creadora que va hacia arriba. Y es esta flama, pues el tecpa, ¿no? La chispa, la creación. En medio esa estrella
De 5 pues es el ojo, ¿no? Es la percepción, la apertura de de la percepción, pero todo en función de una creación, de crear algo nuevo. De ahí, maestro, no se va a decirle más, pero gracias por compartir y poner estas dos imágenes que nos abren a otros pensamientos, que no es de nuestra cultura. Mucha similitud. Abrazo, Kamati. Eso más de Naunitsi. Le agradezco infinitamente, hermanito. Realmente, como lo dicen los hermanitos, tenemos que ampliar nuestra percepción. Esta imagen es de una energía que se practica en la alta magia, ¿no? Yo no lo practico, pero le tengo mucho respeto. Algunos de los abuelitos lo practican y es algo sagrado, ¿no? Recuerden que dentro del círculo está el sincretismo religioso. Pero lo más importante es que quise presentarlos estas dos imágenes, como les decía, son imágenes muy antiguas y que representan una gran similitud. Uno, esta imagen de Baphomet tiene el cuerpo de hombre, pero tiene los pechos de una mujer. Señala hacia arriba, hacia abajo. Como es hacia arriba, es hacia abajo, en la dualidad. Los cuernos también señalan la conexión con el universo. ¿Cómo nosotros podemos obtener esa sabiduría? Y a través de esa sabiduría, nosotros podemos potencializar nuestro tercer ojo, que es la estrella de 5 puntos. Se maneja el número 5 también dentro de la cultura de nuestros abuelos, de los Macuilti que se transforman. ¿Sí? Las alas, pues es la elevación. Si tú tienes conocimiento, primero de ti mismo, empoderarte a ti mismo, aceptar que soy una energía y que puedo elevar ese conocimiento espiritual. Puedes crear muchas cosas. Puedes crear para ayudar, pero también lo puedes crear para destruir, ¿no? Entonces, aquí también tiene realmente la antorcha, como para nuestros abuelos es el Tecpa. Y aquí está, miren, Zipacli. Zipacli tiene esta antorcha en su nariz, la percepción, ¿no? De intuir el conocimiento. Para que tengamos vida, forzosamente tenemos que vivir de ese aire, de Yeyeca. Y el aire está constituido por muchos elementos, nutrientes. No tan solo es el aire, dióxido de carbono, más los minerales que emanan en el ambiente, más los olores, más los sabores, más los perfumes, más todo eso representa el conocimiento. ¿Tú cómo percibes el conocimiento? Al igual que Tonacatecuti, que Tonacasihuatl, aquí nos hace hacernos creadores y toda esa creación elevarlo hacia el universo. Pero también esa creación, tal como la imagen que tenemos aquí, conectarlo con la parte de abajo. Son dos energías. Y no importa del color que creamos, por eso que nosotros veamos. Por eso yo les aclaraba antes, les quise hacer la introducción de compartirles esta ensoñación que yo tuve, precisamente por eso, porque yo tenía esas imágenes vívidas de algo negativo que me pasó, pero ahora los enfoqué, lo que hice es enfocarlos, que ellos ahora me tendrán que empoderar o ahora van a ser mis amigos. Dice el dicho, hazte amigo de tu enemigo y lo vencerás más fácil.
Y eso en mi sueño lo intencioné, lo hice cumplir. ¿A qué viene esto que yo les digo y con estas imágenes? Cuando nosotros nos enfocamos y creamos y creemos en lo que nosotros estamos haciendo, es mucho más fácil encontrar nuestras respuestas aquí, aquí, aquí y en todo nuestro universo. Quise hacer esta introducción, hermanitos, porque justo eso nosotros necesitamos que la lectura de los Amoshli, alguien de los hermanitos, no está en el grupo. Tal vez lo vea el video, no lo vea también. Dice, ¿usted a dónde aprendió a leer los Amoshli? Los códices. ¿Acaso usted fue a una universidad donde aprendió a leer los Amoshli? Le digo, no. ¿Qué perfil tiene? Le digo, yo soy docente. Mi título dice licenciado en educación primaria para el medio indígena, aunque me hubiera gustado para el medio náhuatl. Le digo, estaría súper, pero el sistema no lo dice así. Entonces, ¿cómo usted puede leerlos? No es para cuestionarlo de una manera negativa, sino, mire, hay algo que yo he aprendido, le digo, a través del poquito tiempo que llevo con los abuelitos, desde los, como de los 27 años que empecé con el quinto círculo, por eso les decía, ahí voy batallando y ahora que me dicen, vente, te queremos aquí en el primer círculo. Es el sueño anhelado, ¿no? Pero bueno, entonces, digo, lo que me enseñaron ellos, el primer precepto, para mí es un precepto, para mí es un condicionador para que tú puedas saber. Observa, calla y aprende. ¿Y sí qué significa eso? Observa, ahorita lo que tú ves aquí, obsérvalo bien. Esta imagen que ves aquí, obsérvalo. Sus colores, sus formas, cada uno de sus formas, cada uno de sus colores tienen un conocimiento, un mensaje. Yo lo voy a interpretar diferente, pero tú lo vas a interpretar diferente. ¿A qué se debe esa interpretación y esa lectura? Se debe al medio en que crecimos. Yo crecí en un medio en donde la gente hablaba la lengua náhuatl. Crecí en un ambiente donde los abuelitos, donde el papá, mamá me decía, esto sí existe, mijito. Como en el cuento que ayer les conté, ¿no? Del José Ocelotzin, José Tlacomisto, ¿no? Entonces, el don José el Tigrillo. Por eso es Mineltilistli, porque les digo, es en la familia. La señora que se enfermó es mi hermana y el señor que andaba batallando para que curara a su hija era mi papá, ¿no? Por eso es que lo sé la información de primera mano. Entonces, le decía, yo crecí creyendo que sí existen los nahuales, que sí existe la parte oscura del nahualismo, pero también está la parte luminosa del conocimiento del nahualismo. Y yo sí creo firmemente que la energía de Ad, que es el agüita, es la energía que nos enseña, y yo sé por lo que me han contado de manera oral, es la energía que le enseñó a los abuelitos de la transformación y de la adaptabilidad, porque eran muy observadores. Por eso dice, observa, para que aprendas tienes que observar, ¿no? Empezaron a observar todas estas cosas, el agua. Por eso también nuestro idioma se llama náhuatl, náhuatl, de nahuati, se escucha.
Ad, el sonido del agua, el gran sonido armonioso del agua. Por eso en nuestros poemas, cuando empezamos a declamar nuestros poemas, suena esa cadencia, esa dulzura de la palabra, el sonido del agua. Y el sonido del agua es el, pegamos nuestra lengua al paladar y sacamos el aire a los lados, que es la letra TL. Perdón, el dígrafo. Se llama dígrafo porque son dos grafías que hacen un sonido. Dice, y es el sonidito del murmullo del río. Es el sonido que hacen las olas del mar. Armonioso, agradable al oído, al alma, al espíritu. Por eso yo les recomiendo cuando ustedes quieran meditar, bueno, porque a mí me encanta el Chalchihuitlicue, es mi señora de la noche. Entonces, quieran tranquilizar su mente, su espíritu. A mí me ha pasado. No se crean que mi vida es todo color de rosa, ¿no? He pasado por situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y entonces lo único que hago, digo, me voy a, me voy a mi lugar sagrado, ¿no? Y ese lugar sagrado precisamente es el ahuehuetito, ¿no? Me recuesto. Está pasando el río. No callo mi mente y mi corazón, mi espíritu. Lo dejo fluir todos esos problemas. Lo visualizo como el río lo va llevando. Le da una revolcada, lo empieza a desbaratar y se lo lleva. Terminando esa pequeña meditación, tranquilo a la casa. Ah, porque sí, en ese momento, pues quieres destruir, quieres deshacer el que te hace daño. Pero a veces, no. Tenemos que centrarnos como el alacrán, como el colotli. Colotli es es precisamente el primer señor de la noche, Xiuhtecutli. Y el regente de Atl es Xiuhtecutli. Curioso, ¿no? Xiuhtecutli es el primer señor de la noche. Pero aquí está en el número 9 con el agua. Pero aquí está su nahualito, el colotl. El colotl. ¿No? Entonces, regresando a el nombre de Atl, Atl es el agua. Nosotros somos agua, hermanito. Somos agua. Y el agua se moldea. Lo ponemos en un jarrito, se moldea como ese jarrito. Lo pone, lo tiramos al río con Chalchihuitlicue y empieza a fluir. No lo podemos detener al agua. Yo les decía en uno de los ejercicios, agarren el agua y deténgalo aquí, en su manita. No tarda mucho, empieza muy, muy fina el agua, empieza a buscar. Se va, se va. El agua lo podemos encontrar en sólido, en cubitos de hielo o en la parte norte cuando neva. Sigue siendo la misma agua, cambió de forma. La encontramos en forma gaseosa, ponemos nuestra olla, le ponemos el fueguito, empieza a vaporizar. Se va. Lo encontramos en líquido, ¿no? Ahora, nosotros que somos agua, no podemos transformarnos de esa manera. Sí, sí podemos, pero necesitamos esto. No es que necesitamos las dos energías, no. Necesitamos un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, un cambio de concepción de la vida, de concebir existir, vibrar diferente. Y hay mucha gente que está buscando esto.
Hay gente que ha escrito grandes libros. A lo mejor ya lo han leído. El nahualismo de Roberto Martínez González, de la UNAM. Dentro de sus reflexiones que él hace, dice, hay palabras que se trabaja en el nahualismo que difícilmente lo podemos interpretarlo al español. No existe. Como el ánima, como el alma, como el espíritu, como la sombra, como la sombra. Acuérdense que la sombra también es el tonal, no tonal, ni sombra, porque está herido a mí. Es el nahual, ¿no? Pero en el libro se pregunta, inclusive a Agustín López lo cita en ese libro. Y dice, pues yo no entiendo estos indígenas, hay cosas que no puedo entender. Y entre mí me decía, mi hermano, no lo vas a poder entender hasta que lo practiques. Hasta que lo practiques. Hasta que cambies de paradigma. Hasta que tú puedas sentir ese cambio. Porque lo puedes investigar. Puedes ir con un abuelo que es nahual. Pero te va a dar la información. Va a haber palabras que no los vas a entender. Como el yolpehualistli. ¿Se acuerdan del yolpehualistli? Yol como vida. Pewa como el inicio, Listli, como el inicio de la vida imperceptible, ¿no? Nos han dicho que nosotros empieza nuestra vida cuando nacemos y cumplimos años cada año, ¿no? Pero no estamos 12 meses en el vientre de nuestra mamá. Entonces, ¿por qué nos dicen que es nuestro cumpleaños? Hay muchas incongruencias en la cuenta del tiempo, hermanitos. Y es momento que también nosotros hagamos esta reflexión. ¿Cómo que nos dan unos meses? Ah, este va a tener 31. Ah, este va a tener 30. Inclusive hay uno que tiene 28 y uno que tiene 29. Pero ¿qué pasa? Nos tenemos que adherir al sistema, ¿verdad? Pero hay otra opción, sí, tenemos el libre albedrío. Es esa reflexión a lo mismo que les digo del nahualismo. Sí. Quizá no vamos a empezar de como dicen algunos, de un solo, todo lo voy a hacer, no, vamos paso a pasito. El primero es el pensamiento, el cambio de pensamiento, como les mostraba en las imágenes. Son dos imágenes muy similares, solo que con otra interpretación, solo que una de las imágenes ha sido muy denigrado por una religión imperante ahora y sigue siendo poderoso esa religión. Nos dice, ustedes, para nosotros, para ustedes, ese es el enemigo, Bajomet. Pero ellos trabajan con él. No, pero ustedes no. ¿Por qué? Porque no quieren que nosotros tengamos ese conocimiento. Y no tan solo él. Nuestros abuelos tenemos a Zipacli. Está en forma dual. Somos una dualidad, ¿no? Al igual que nos los ponen aquí, miren, a Colotli, al alacrán, al colot. Chequen, tiene sus dos. El alacrán, su naturaleza es atacar. Su naturaleza es hacer daño. Nosotros, nuestra naturaleza, también es hacer daño. A veces lo hacemos de manera inconsciente. Trabajar como nahual
estudiar ese nahualismo sirve para las dos cosas, para proteger a mi hermandad, pero también para hacerle daño, ¿no? Al igual que el alacrán, como el cuentito del alacrán y de la rana, ¿no? Que le dice la rana, oyes, no, el alacrán le dice a la rana, oye, ranita, ayúdame a cruzar al otro lado del río, es que tengo que ir al otro lado del río. Le dice, no, alacrán, no te puedo ayudar, tú me vas a picar. No, 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 no te va a pasar nada. Vamos. Bueno, para no hacer cuento largo, el chiste que lo convenció. Se le sube en su espalda, a medio río, y ahí va la ranita nadando para pasar el río. ¿Qué cree? Agarra el alacrán, lo pica, le encaja su aguijón y le dice, ¿qué te pasa, alacrán? Nos vamos a morir los dos. Sí, pero ya sabías, ya sabías que yo soy así, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con nuestra vida, hermanitos. Les decía yo, a veces decimos, yo quiero mucho a mis hijos, los amo, los adoro, que no quiero que trabajen, que no quiero que se esfuercen. No, 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 mijitos, ahora que estoy yo aquí, ¿qué necesitas? ¿Una computadora? ¿Esto? ¿El otro? ¿No? ¿Qué te anda molestando? Dime, ¿quién? ¿Qué pasó? Dímelo, yo te voy a proteger. ¿Qué estoy haciendo? A gran, ¿cómo le puedo decir? A gran, como concepción podemos ponerlo que yo estoy protegiendo. No, mijito, no lo hagas, yo lo hago. Tú te vas a lastimar. Quítate, quítate, yo lo hago. ¿No? A lo mejor para muchos dirán, sí, pues yo lo quiero, mijo. No quiero que sufra, ¿no? Mi hija no quiero que sufra como yo sufrí. No quiero que pase por lo que yo pasé. Pero estamos haciendo daño. Está disfrazado de bondad, es una maldad. Lo estoy haciendo inútil a mi hijo y a mi hija. Hazlo, mijito, inténtalo. No, pero sí. No, pero es que me va a doler, sí, duele. Yo lo sé. De primera mano yo lo viví. Pero eso te va a forjar un carácter, a no ser débil, a no dejarte vencer. ¿Se dan cuenta? No. Ahora, ese es lo que nos dice Xiutekuzi. Ach, nos dice aquí, es el sonido armonioso, es la armoniosa que llega al espíritu. Por eso nosotros somos agua. Al ser agua, vamos a hacernos conscientes que fluyamos, que avancemos, que nos demos como agua. Nos damos como agua, ahí fluimos como agua o nos apestamos aquí en la- todo, hasta lo bueno le veo al lado. Dice José José, el cantante, hasta la belleza cansa, ¿no? Entonces, la intención aquí es comprender de que somos que debemos de vivir en armonía, somos energía. Tenemos esta energía luminosa, esta energía oscura. En la oscuridad hay sabiduría, en la luminosidad hay maldad también. Así es que tienes que saber. Y Shiu Tekut es lo que nos enseña, vivir centrados. Shiu como azul, Shiotik, el color azul del cielo, ¿no? El azul del cielo. Pero también Shiut, Shiutlet como rayo, o Shiukoat, algunos le llaman Shiukoat, la serpiente de luz, el rayo, Shiukoat. Pero también Shiu son rayos de luz azul que encontramos allá arriba. Por eso también le llamamos como el gran señor del fuego celeste.
¿sí? Shu como fuego, ¿no? Y si le ponemos Shu Kowat, pues baja como la serpiente de arriba, como el rayo, ¿no? Y Shu Tekutle ya lo encontramos, hermanitos, en el cielo, al amanecer, aquí en su pueblo, al Chingo del Río. En la mañanita a las 6, yo me levanto a las 5, a veces a las 4:30. Salgo a las 6, ahí está, en medio, mi gran señor Xetecutli. Ayúdame a comprender, de mantenerme centrado, de ser justo conmigo mismo y con los demás de mis hermanitos. Yo sé que no soy perfecto, estoy lleno de deficiencias, de maldad, de errores, pero intento. Ilumíname con tu energía, con tu fuerza. Yo me comprometo a imitar tu vida, a imitar tu forma de ser, mi gran abuelo. En el atardecer, antes de las 6, ahí está el cielito azul hermoso. Está en el centro, está entre el día y la noche. Ajá. Entonces, Xotecuhtli nos enseña eso, a que nosotros estemos en ese centro, en esa centralidad, en esa justicia que emana de nosotros, ¿no? Que somos energía sagrada. No de lo que nos diga nuestro pastor, no de lo que nos diga nuestro sacerdote, nuestro diácono y no sé qué tanto. No. De la justicia que emane de nosotros. Ese es Xotecuhtli, hermanito. El Señor del fuego celeste. Antes de que inicie la noche, ahí está el fueguito. Antes de que inicie el día, ahí está el fueguito. Ahora, si lo queremos interpretar, por eso chequen, miren, es su tocadito. ¿Ven? Un tocado aquí y este tocado aquí. Este está señalando hacia abajo, este está señalando hacia arriba. ¿Entienden? Por eso quise enseñarles, quise enseñarles esto. Ahí está Xotecuhtli. ¿Ah? Es fuego porque pues, su piel, chequen, todo de color rojo también. Es una energía muy poderosa. Y también nos habla en dualidad. Su bracito, chequen su bracito derecho, lo esconde aquí en el izquierdo y el izquierdo lo señala. Nos dice, no todo lo puedes ver, hay cosas que lo tienes que hacer, lo tienes que sentir espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Tenemos que hacer nuestro neltilismo, ¿no? Y justamente es de su tocadito, chequen, de color rojo y amarillo, de la fuerza de voluntad, de la energía que no vemos, pero también son los colores del solecito. Él está conectado con el sol, está ahí arriba, ¿no? Y aquí tiene, miren, suave azulito, está señalando para abajo. Nos dice que puedes estar ahí arriba, pero no dejes de ser humilde, cosa que nuestros políticos y muchos hermanos se pierden. Creen que porque ya conocen un poquito más y ya nos ven, no, pues tú no sabes nada. Yo estudié en tal universidad. Y ese no es lo que nos recuerda precisamente Xotecuhtli. Es una riguera, es el equilibrio. ¿Se acuerdan de que les platicaba yo de la danza del maromero? ¿No? Que aquí tiene una pequeña varita, como este carrizo y más largo. Lo que hace es equilibrarse en la cuerda, ¿no? Habla de eso, de mantenerte en la centralidad, en la armonía. Y no eso quiere decir que siempre vas a andar súper bien. Y no quiere decir que, soy muy feliz todo el tiempo sonriendo. No, eso no es total de la felicidad. La felicidad es estar bien contigo y hacer lo que crees que es correcto. A pesar de que muchos, no, tú estás mal, mi amigo. Estás mal. Estás loco. ¿Cómo crees? Eso que andas pregonando ya es cosa del pasado. Déjalo. ¿Acaso andamos con taparrabo? ¿Acaso me ves que? No. Entonces, todo eso
debemos de tenerlo presente, ¿no? Chutecut. Y aquí tenemos, es esta lucha precisamente. Es esta medicina. Es este temascalito, ¿no? Y el temascalito también está dentro de nosotros, hermanitos. Chequen. Es una casa. Es precisamente, aquí también nos enseña, pues de encerrarnos en nuestra casa, de sumergirnos adentro de nosotros. Para que haya cambio en nuestro cuerpo, tenemos que intencionarlo, enfocarlo. Tenemos que trabajarlo, ¿sí? Yo les decía, al hacer estas ceremonias, híjole, te gasta mucha energía. O para los que algunas veces hemos entrado a un temazcal, cuando entramos a un temazcal, es bien vigoroso, ¿no? Andas. Más si tú corres el temazcal, porque tienes que armonizar la energía. No todo aquel que entra al temazcal sonriendo, feliz, ¿qué tal, hermano? Va cargado de una energía positiva, ¿eh? También vamos a tener esa conciencia. Por eso yo, como el que corre el temazcal, tengo que armonizar esa energía. ¿Y cómo? Con la palabra, expresa lo que sientes. Y en ese momento que él lo está expresando, el amor negativo, positivo, yo aquí le estoy hablando a la abuelita, las abuelitas, ¿no? La madrecita tierra, el ombliguito, el vientre de nuestra madrecita. Ayúdenos a transmutar esta energía que hoy traemos. Inclusive dentro del temazcal, puedes intencionar, si son de 4 puertas, en una de las puertas, en la segunda puerta, cuando es por rumbos, está la puerta de Mixlampa. Y ahí la conexión para viajar. He ahí la conexión para intencionar en ese vientre de nuestra madrecita Temascal, como dice la canción, ¿no? Y he ahí donde a veces no critico a nadie, yo respeto a todos, cada quien, su forma de ser, pero no he estado tan de acuerdo que cuando dentro del Temascal agarramos nuestro pan huevo, resonamos con todo, o a veces nuestros egos, fíjense. El otro canta fuerte y yo le aumento el volumen, ¿no? Para que sepan que soy un guerrero. No, no tienes que demostrar nada. Demuéstrate a ti mismo. O dentro del temazcal, pues algunos hermanitos se paran. Cuando la mayoría estamos sentaditos, porque arriba es donde se acumula el calor del temazcalita y no se para para que vean que soy un super guerrero. No, de eso nos habla Shirtekut. Nos habla de hacer esa conciencia interna, de que nosotros podamos, podamos introducirnos en nuestro cuerpo energético de color rojo que le decía nuestro tonali, también el color rojo es como el tonali. Tonali es nuestra sangre, es la energía que tenemos que da vida a nuestro cuerpo. Sin sangre, pues no vivimos, hermanito. Y en la sangre está el agua, nuestro brillo, nuestro calor, ¿no? Por eso cuando morimos, la sangre ya no está corriendo por nuestro cuerpo, nos empezamos a enfriar, ¿no? Por eso es que también la sangre se le llama como tonali. Tonali, el calor, el brillo, ¿no? Y es lo que nos está señalando aquí, hermanito. Que nos podamos sumergirnos a nosotros dentro de nuestro cuerpo, de empoderar de nuestro cuerpo a nuestro otro yo, a nuestro nahual, a nuestro nahualito, a nuestro otro yo, que nos acompaña, a nuestro tonal. Tonal también como sombra, mi sombra que me acompaña. Y donde yo vaya y me va a seguir mi sombra. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio? Es un ejercicio del tercer círculo. Era de Yeyecas, me parece, en donde les decía, caminen.
Atrás del sol, aquí saliendo del sol, caminen, persigan su sombra. ¿Lo van a alcanzar? No. ¿Por qué no lo van a alcanzar? Porque está con ustedes, ¿no? Bueno, entonces, este es Xotecutli. Este es, y está en la parte de arriba, chequen, miren. Todo este proceso que debemos de hacer va a ser ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer este cambio interno? ¿Para qué? Para que fluyamos como el agua y fluyamos como la armonía, como la espumita. No sé si se han dado cuenta ustedes, cuando el río está murmurando con su murmullo, porque está haciendo movimiento del agua, y con ese movimiento del agua va saliendo la espumita. Si han observado eso, ¿no? O una cascada llega, cae. Al momento de caer, la espumita se eleva. Y esa es la espumita. Es el sonidito. Aquí nos está diciendo que fluye con armonía, con ese sonido armonioso que donde tú vayas, armonices, perfumes con tu presencia. No contamines. Porque ya tenemos a muchos que contaminan. Empezando por nuestros políticos. Claro que no todos. Pero nuestros religiosos, claro que no todos. Nuestros medios de comunicación, claro que no todos también, ¿no? Estamos en esa dualidad, hermanito. Yo les aseguro que en estas instituciones hay personas que también no están tan de acuerdo. Intentan un poquito cambiar. ¿Por qué les digo? Yo soy una de esas instituciones, pertenezco a una de esas instituciones, a la Secretaría de Educación Pública. Una de las instituciones que ha castellanizado nuestros grandes abuelos, los ha satanizado también. Si tú sigues hablando náhuatl, no vas a aprender matemáticas, dejas de hablar tu idioma. Y déjeme decirle, este pleno siglo XXI, todo el año 2024, aún hay ese tipo de maestros, hermanos. Aún hay, pero no todos son así, por eso les decía. Habemos todavía los que decimos, no, sí, hay que hablarlo, hay que promoverlo, hay que escribirlo, hijos, hay que demostrarle el gran valor que tiene nuestra cultura, ¿no? Para que nosotros podamos fluir, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la agüita, hermano? Nejuani yolpewalisti. Yo soy el principio de la creación o movimiento, ¿no? Es un decreto, y es un decreto que nos lo memorizamos, que, no, que nos obligan a tenerlo acá cuando iniciamos un trabajo. Le dicen los abuelitos, un estudio que vas a estudiar para hueserito, para arreglar huesos, ¿no? Para levantar la sombra, para curar con hierbitas. Esta es la primera declaración. Nejuan y yolpehualisti. Yo soy el principio de la creación o movimiento. Porque yo soy como esta piedrita que cayó aquí. ¿Y quién me aventó? ¿Quién me aventó? ¿Quién me tiró en ese lugar del agua? En el momento que yo nací. Llegué a este mundo existencial, empiezo a vibrar. Y me empiezo a expandir. Y como estas bolitas que hacen aquí, ¿no? Inicia, solo un puntito empieza a expandirse. Porque yo soy el inicio y principio de la creación o movimiento. Desde esa palabra nos está diciendo, tú eres como esa energía creadora
Si tú lo quieres ver como con la visión de la religión, para comprenderlo como religión, tú eres el Dios, eres la semillita que va a florecer, ¿no? Que se va a expandir como estas onditas del agua. Pero ojo, ¿cómo nos vamos a expandir? Haciendo la gran bondad, compartiendo, fertilizando o destruyendo. Que lo podemos hacer de las dos formas, ¿no? Quizá decimos, bueno, pues es que yo quiero hacer lo bueno, algo altruista, como decimos. Pues bueno, empiezo conmigo. ¿Cómo voy a ser altruista conmigo mismo? Empiezo a reflexionar, empiezo a cuestionarme y con los ejercicios que ahorita les voy a compartir. Es es como que un principio que podamos empezar a hacer, ¿no? Es ese principio que nosotros necesitamos trabajarlo. ¿Cómo estamos vibrando, hermanitos? Este es un vibrar. Somos el principio, nos empezamos a extender. Este hermoso movimiento que ha iniciado el maestro Miguel Ángel, me acuerdo muy bien, hace 5 años, la primera vez que me invitó, a través de la maestra Maciel Montserrat, que me invitó este, presentar mi libro, Yo te Cuentepeyot. Pero antes de conocer la hermanita, la maestra Maciel Montserrat, me lo presentó a través de estas redes sociales, el hermanito José Izoteco. ¿Y cómo conocí al hermanito José Izoteco? En un conversatorio de hablantes de la lengua náhuatl. ¿Y quién me invitó al conversatorio? Fue un hermanito que una vez me hizo una pregunta. Hermanito, ¿eres nahuablante? Claro que sí, hermano. Yo soy nahuablante. En esa, con esta expresión, quizá a lo mejor suene altisonante, nací mamando el náhuatl, crecí comiendo el náhuatl y sigo creciendo, respirando, comiendo la lengua náhuatl y sigo comiendo de la lengua náhuatl. Dice, qué bonita expresión, mi hermano. Va a haber un pequeño simposio. Llévate tu temática. Me gustaría que lleves esa temática que me estás diciendo. Nací mamando náhuatl, crecí comiendo náhuatl y respirando náhuatl y ahora sigo comiendo de la lengua náhuatl, pero ahora también de ahí obteniendo el dinero para comer con la lengua náhuatl. Y me ha abierto muchas puertas, ¿sí? Es como este que les decía, tú tiras la piedrita y tú decides cómo expandir, ¿no? Porque bien le hubiera contestado igual y no iba a empezar a vibrar. No, pues yo solo hablo español. Sí, mis papás hablaban náhuatl, pero yo ya cortas ahí, ¿no? Entonces, es el enfoque también. Memorizarnos esto de crear. Les decía yo, necesitamos creer para crear y después ser. Después de ser, sembrar y alimentar y fertilizar, ¿no? Tzitzin atlachinoli, la palabra sabia de la abuelita, la fusión del agua y el fuego, ¿no? La abuelita se llama Marianatzin, conte, con temokashit, temolkashit, aquí me faltó la de temoltzin, también de kashit. Sí, el temol sí es la piedrita esa redondita para, para moler el chile, ¿no? El molcajete es como una ollita y quien en la le aparece mucho ese molcajete
también representa muchas cosas, representa el movimiento, y ahí con la piedrita la empiezas a remoler. Sabe muy diferente la salsa en ese molcajete que en la licuadora. Pero bueno, regresando a nuestra temática. Dice que la abuelita, de la abuelita Marianazzi, dice que así le pasó a una abuelita. Yo me llegué a enterar. Dice que ella buscaba cómo curar a su esposo. Pero pues ella en verdad lo amaba, lo quería, lo respetaba. Porque le había ayudado en muchas cosas, desde el conocimiento con la herbolaria. Un día, un día estaba en esa conexión con la madrecita tierra, estaba platicando, pensando cómo hacer para curar a su esposo, ¿no? Y entonces, en ese pensar, en ese charlar con el abuelito Fuego, ella le pedía con todo el corazón, con todas sus energías, abuelito, enséñame cómo curar a mi esposo. Tú sabes, tú conoces su corazón, sabes que él no es malo, que él siempre ha tratado de vivir bajo, bajo las leyes, bajo conocimiento de nuestros abuelos. Permite que se cure. Tú bien sabes que todavía no le toca partir de este plano, pero si no lo curo, sinceramente, pues se va a ir, está muy enfermo, ¿no? Entonces el abuelito dice, su esposo tenía pues dolor de huesos, con lo que ahora le conocemos nosotros en el pueblo como enfriamiento. Pues es un abuelito que todas las mañanas se iba a trabajar, regresaba y se iba, ¿no? Todo eso. Y también por el trabajo espiritual que hacía el abuelito. Y entonces la abuelita le pedía de todo corazón y ya en un ensueño, ¿no? Se le aparece el abuelo, se le aparece al abuelito, un abuelito anciano, iba con su pastor y le dijo, hija, la medicina está en ese vientre de la mujer. Solo me necesitas a mí y a la abuelita agua. De lo que surja de la abuelita agua y del fueguito que soy yo, podrás curar a la abuelita, pero necesitas el vientre de mamá. Dice, no, pues no entiendo. ¿Cómo será eso? Bueno, despertó, empezó a consultar con las abuelitas, con los abuelos. Soñé esto y esto y eso. Hasta que llegó con otra abuelita más. Entonces, sin atlachinoli, ¿no? Con la abuelita Vapor. Y le dice, hija, lo que te dijo el abuelo es que tu esposo se va a curar en el temazcalito. Dentro del Tonalpoali, si se dan cuenta, Xutecutli es el fuego, el señor del fuego celeste. Y Ach es el agua. Y unidos, ¿qué nace? Un tercer elemento, que es el vapor, el atlachinolin como medicina. La esencia del fuego y la esencia del agua es el tercer elemento. Tiene dos concepciones que les quiero compartir hoy. El vapor como medicina, el cuerpo del fuego es el que calienta las abuelitas, las piedritas abuelitas. Y en el agua se le puede agregar toda la medicina que nosotros necesitemos. Al unirse el fuego y el agua, nace ese vaporcito. Por eso es que necesitamos fuego y agua para trabajar con el nahualismo, con nuestra transformación.
o que bien salga como el vaporcito, como energía y pueda encarnar en el cuerpo de un animalito, de otro ser vivo, o realmente transformar, ¿no? Como esa leña que alimenta el abuelito fueguito, ¿qué pasa? Se transforma totalmente, pero no desaparece. Ahí están los rescoldos, ahí está el carboncito. Sí sufrió un proceso, por supuesto, pero sigue ahí el cuerpo. Esa es una primera concepción. Una segunda concepción que podemos nosotros retomarlo como el vaporcito de la medicina de un temazcal. Si entonces el abuelito entran los dos, pero antes de entrar ahí donde está el abuelito fuego, está haciendo comunión con las abuelitas, las piedritas, pues le pidió de todo corazón al abuelito, cúbreme, estoy dispuesto y puesto de hacer las cosas. Ya entran, empiezan con el temazcalito, empiezan a intencionar y lo hicieron varias veces. Con eso se curó el abuelito, ¿no? Es muy poderoso, es muy poderoso, ¿no? Por eso es que decimos, el temazcalito es el vientre de nuestra mamacita. Por eso les decía, ¿cómo voy a llegar yo al vientre de mi mamá y voy a empezar a gritar, a cantar? No, vamos a entrar. Sí, sí, gracias. Vamos a entrar con calma, con amor, paciencia, con respeto. Es el vientrecito de nuestra mamá. Imagínense que yo llego, grito por mi ego, que vean que yo sí sé cantar, ahora, ¿no? Pues no, hermano. A lo mejor sí voy a cantar suave, el arrullo, cariño, o en silencio. Estoy respetando este vientre hermoso, ¿no? Entonces, es esa medicina que nosotros podemos encontrar del agua y del fueguito. Le decía yo, agua con sal nos limpia de las malas energías. Agua de mar, ¿podemos hacer nuestro agua de mar? Claro, compremos una bolsita aquí en el municipio de Tlapa, me parece que está como en 50, 60 pesos una bolsita. Pones tu agüita y lo empiezas hasta que se deshaga la salita. Puedes tomar, ¿sí? Es medicina, medicina espiritual y medicina física, bebiéndolo, ¿no? Bueno, entonces es medicina. El primer ejercicio que vamos a hacer. Yo soy el único responsable de mi vibración. Eso no lo tenemos que saber. Que si vibro de forma negativa, de forma destructiva, yo decido, ¿no? Yo les contaba una forma de anécdota, un ejemplo, aquí en la casa, su casa, llega una persona, viene drogado y dice, ¿sabes qué, Yao? Ahora este es mi hogar y empieza a golpear mi familia, empieza a insultar a mi familia, a mis hijos principalmente. Para mí, lo más hermoso que tengo. Y empieza a insultar. Tendré que ser como Xiuhtecuhtli. ¿Qué hago? Y tengo ahí mi machetito, bien afiladito. Le doy sus machetazos. Y, y pues no me puede hacer nada porque está en mi casa, me vino a molestar. O llamo a la policía, ¿sabe qué? Hay una persona que me está molestando en mi casa. Pongo la demanda. ¿Cuál de estas dos decisiones sería la mejor? Está en mí, ¿no? Al igual que si ustedes quieren poner estos 3 ejercicios, está en ustedes.
¿Yo los hice? Sí. ¿No? Entonces lo que yo me acordaba lo empecé a escribir. ¿Por qué? Porque pues los abuelitos no te dan estos PowerPoint, ¿no? O lo que intenté escribir, no me lo dan por escrito, ¿no? De manera oral, hace este otro ejercicio, hace el otro, ¿no? Entonces dice, tirar una piedra de las rocas en un contenedor, ¿no? Tirar una de las rocas o de las piedras. Voy a escoger una piedrita, cual sea. Puedo poner mi bandejita o a lo mejor en un pequeño lago, ¿no? Lo tiro a la piedra. Observar las ondas del movimiento. Vamos a observar cómo se va moviendo. Concentrarse en la vibración e intencionar y unirse a la vibración. Ya vi cómo está vibrando, ahora callo mi mente, callo mi corazón, callo mi otro yo y me intenciono, digo, yo soy esa agua y empiezo a reflexionar. Si yo empiezo a expandir mis olas como el agüita, es la piedra, ese soy yo. Yo soy el que hace el movimiento. ¿Cómo yo compartiría? Amor, perfume, bondad, ayuda. Me desprendo de lo que tengo y lo comparto con todos. ¿O qué es lo que he hecho? ¿Qué estoy haciendo y qué me gustaría hacer para vibrar? Con los ojos cerrados, tocar el agua, sentir su temperatura y escuchar la voz del agua. Pero hagamos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a sentir el agua, su textura, su temperatura, inclusive su olor, su sabor. No es lo mismo agua de un manantial que agua embotellada. El agua embotellada ya está destilada, inclusive quizá ya está un poco muerta el agua, pero agarras el manantial, el gran negocio de las empresas. El agua de manantial está sucio, no tomen pulque porque eso le pone este excremento humano, tomen cerveza, ¿ah? Entonces, por eso es importantísimo que les decía yo de cambiar de paradigma, cambiar de pensamiento. Si lo quieren hacer, ahí está el ejercicio. Segundo ejercicio. Shinenemiken ad, camina como el agua, o fluye como el agua, avanza como el agua, vive como el agua. Por eso les enviaba yo ayer el poema. En el grupo les envié el poema que para mí es como mi plegaria, me encanta. Cuando el día que me dicen, tú ya no vas a poder, tú, ego, tú. Digo, no pasa nada, tranquilo. Empiezo a repasar eso. Fluye como el agua. Habrá rocas como este que te está hablando, que te está diciendo que no vas a poder avanzar, bordealo. No, no te enfrentes. El agua se le pone aquí una roca, no se enfrenta, no le dice, quítate, porque no. Lo, lo bordea, pero lo sigue desgastando. Dice, poco a poquito te voy a vencer. En el lapso de 3 días, ser lo más honesto con nosotros mismos. Ser lo más honesto contigo mismo. Al momento de tomar decisiones, acciones y trabajar en este camino. Seamos lo más sinceros, pero no conmigo, hermanito, ni con los que, pero si lo quieren también, no pasa nada, o ni con su familia, también deciden, si ustedes quieren ser muy sinceros, muy honestos con su familia, ¿sí? Por 3 días. Primero hagámoslo por 3 días. Fíjense, algunas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que llego un poquito tarde al trabajo. No, 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 maestro, es que no pude llegar a la hora. Es que había mucho tráfico. No, pues me quedé dormido y llegué tarde, ¿no? Pero decir, no, pues sí, me dormí, maestro. O me dormí, patrón, me dormí, jefe, pues no pude.
No pude llegar, discúlpame, pero va a ser la última vez. A la próxima me levanto más temprano. No, ser honestos con nosotros mismos, darnos nuestro abrazo, querernos. Proponte como mínimo 3 acciones que nunca has hecho para fortalecer tu capacidad de la disciplina. Ser disciplinados como el agua. Hay cosas que no los hemos hecho porque no nos gustan o porque o porque pues simplemente no nos llama la atención. Pero sí, en mi caso era la de hacer ejercicio. No, hacer ejercicio, nada. Sí, voy a caminar, pero eso de estar haciendo lagartijas, que soy feliz con mi cuerpo. Pero cuando hice el ejercicio, sí sentí el cambio. Y es un cambio cuando lo haces intencional. El otro, yo era, pero estoy intentando y sigo trabajándolo. Una de esas personas de que pues, no me sonríes, pues tampoco te sonrío. ¿Cuál es el problema? No eres más ni soy menos. ¿Me saludas? Te saludo. ¿No me saludas? No te saludo. ¿No? Y esa es cosa que a mí me dio un giro, podríamos ir de 180 grados, porque no me gustaba decirle, oye, hermanito, te quiero mucho, te amo, se te ama, se te quiere. No, ¿por qué le tengo que decir que la quiero, que lo quiero, que lo amo? Nah, para mí no existe eso. Pero me di cuenta que es lo que yo no hacía. No lo tengo que hacer. Y poco a poquito voy haciendo ese hábito. Yo sé que no he llegado a ese nivel de decir, sí, ya, pero estoy trabajando sobre eso. Fluir en todos los ámbitos de la vida. Hermanitos, es uno de los trabajos no imposibles, pero sí difíciles, ¿no? Porque decimos, hay un dicho que usamos los mexicanos, candil de la calle, oscuridad en su casa. O candil en la casa y oscuridad en la calle y en su trabajo. Entonces tenemos que fluir tanto en la casa, cumplir con las responsabilidades en el trabajo, pero desde nuestra justicia, no cumpliendo las expectativas de la otra persona, ¿no? Quizá nuestra pareja, nuestros hijos. No, desde mis expectativas. Porque déjeme decirle, también los hijos no se les va a dedicar todo el día a ellos. También se aburren de uno. Hasta una hora a lo mejor platicas o te invita, vamos a ver una película, papi. Pues sí, vamos a ver. Termina la película, platicamos un ratito, es que ya voy a hacer mis tareas, es que tengo que leer esto, tengo que ver mi video. Adelante, yo también ya hago mis cosas. Y estamos, ¿qué? Fluyendo, ¿no? No abandonamos. Al igual que les digo yo con los abuelitos, a veces me dicen, ¿sabes qué? Queremos que nos acompañes. O llévanos en tu carrito a tal lugar. Vamos, yo los llevo. ¿Cuánto va a ser de la gasolina? No, no se preocupe. Ya le eche la gasolina. No, no, pero te vamos. No se preocupen, lo hago con mucho amor. A lo mejor tenía clase con mis alumnos. Pues ni modo, hermanitos, no debo poder dar la clase, tengo reunión. Y vámonos, ¿no? Entonces, es un poquito como equilibrar, armonizar esa parte, ¿no? Construir un camino imaginario y buscar las formas de caminar. Eso es algo muy hermoso, yo lo hice, ¿no? Inclusive yo me imaginaba, digo, aquí en Guerrero, en la región de la montaña, no me van a dejar mentir los que ya lo conocen. Curva para acá, curva para allá, curva para allá. Híjole. Lleno de cerros, de barrancos, de algo, bajadas, desniveles. Entonces yo me imaginaba, digo, me voy a imaginar que para llegar a mi trabajo, si me hago 2 horas, voy a hacer media hora, ¿no? Es un camino recto, recto, inclusive hasta me voy a acomodar. Ya ni voy a manejar solito, va a ir el carro, ¿no? Lo intencioné y lo intenté y lo intenté. Y ahora lo que hago es, eh, pues,
irme en el carrito, poner mis audiolibros. Es muy bueno los audiolibros, vas. O de la temática de alguien que les guste la temática, lo grabo. Ay, lo voy a escuchar. Se me hace más ameno el tiempo. A veces hasta me meto en ese audiolibro, me voy imaginando y voy disfrutando. Cuando me doy cuenta, ya estoy en la comunidad. Ya pasaron las 2 horas, como si hubiera pasado media hora. Los caminos imaginarios, me imagino como un gran persona compartiendo conocimiento, compartiendo afecto, compartiendo todo lo que se me ha dado, ¿no? Es es muy bonito visualizarse. Tercer ejercicio, beber agua, beber el agua 9 veces a sorbos. Pongo aquí mi velita, ya lo intencioné. Ante una vela, intencionar en cada respiración y exhalación tomar un sorbo de agua y mencionar el nombre de un señor de la noche. Xiuhtecutli, Colotli, Itzli, Sinacatl. Y así llego hasta Tlaloc con Petlazolcoatl o Petlazolcolor, el 100 pies. Después de hablarles a ellos, intencionar sobre lo que se quiere pedir a cada uno de los señores de la noche. Xiuhtecutli, dame centralidad. Permíteme vivir en armonía en todos los ámbitos de mi vida y con los que me rodean. Tomo mi agüita. Itzli, el señor de lo oscuro de la obsidiana, te pido encarecidamente, con mucho respeto y con mucho amor, me ayudes a potencializar mis oídos como el murciélago. Abuelito murciélago, Sinacar, ayúdame, ayúdame a escuchar para ser mejor persona, para ser mejor papá, para ser mejor maestro, para lo que ustedes le quieran. Y así. Prender una fogata y ofrendar de todo lo que no nos deja fluir, personas, situaciones, problemas, y así viajar a Mixcoatl y a Mictlán. Por eso les ponía el Bajomé, también les ponía Zipactli, arriba y abajo, ¿no? Entonces, dame en una hojita, voy a empezar a escribir. Pongo mi fogatita ahí como a estas horas, ¿sí? Si no está lloviendo, empiezo a escribir. Fulano de tal, Juan, no es que no lo quiera en mi vida, pues voy a eliminarlo de mis relaciones, porque pues no me ayuda en mi camino. Situaciones que he vivido, que todavía me duelen, ¿no? Y lo escribo en el papelito. Problemas que tengo. Algunos los conocemos como problemas, algunos dicen, no, son oportunidades para aprender, ¿no? Todo eso no nos permite viajar al universo, al Mixcoatl, a lograr nuestros objetivos, o no nos permiten llegar a Mictlán, ¿no? Caminar sobre las trecenas, ¿lo estamos haciendo? Sí. ¿Cuándo? Hoy estamos a un tonal y ¿qué? ¿Qué Masat, tonal está? Masatl, ¿sí? Masat, sí, ¿Seguros? ¿Los demás qué dicen? sí, Amo, es Acat. Acá. Ajá. La correlación de la cuenta que llevamos el día de hoy, ¿qué total estamos? Chicuelli Alt. Maxtlatli wan ome Acat. Ajá. Ayer les mandé Chicuelli. ¿Verdad? Entonces, ¿ahorita qué sería? Chignawi, Itzcuintli. ¿En qué trecena estamos? ¿En qué trecena estamos? Estamos en la trecena Yehyecatl. Su regente, Chantíjico. Chantico es la energía
de la casa. Y podremos ser nosotros, nuestra energía interna de nuestra casa. Nuestro otro yo hasta que le pusimos nombre. Eso es caminar sobre las tres cenas. Caminar y fluir sobre las tres cenas, saber que hoy podemos comunicarnos mejor, ser sembradores, ser ese viento, ¿no? Todas, para los que no están en el grupo, y creo que la gran mayoría nos van compartiendo una imagen, ¿no? Donde precisamente vamos viendo, pues tenemos, el día de hoy estamos Chicknawi, Chicknawi-Squintly. Y ese Chicknawi-Squintly empezó a vibrar a las 6:45, ¿verdad? A las 6:45. Ahorita estamos en la energía de Chicknawi-Squintly. Ya mañana vamos a trabajar con Squintly. El día de ayer, a esta hora, empezó la energía de Atl, Chicueyat, Ocho Agua. Por eso es que ahorita estamos estudiando, estamos trabajando con el agua. Y eso es vibrar y caminar sobre las trecenas, ¿no? Y ahorita todavía nomás nos falta, me parece, como 2 trecenas y terminamos la cuenta de 260 tonalti y iniciamos un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda parte que podemos hacer. Esa es la primera parte, fueron de 3 ejercicios. Una segunda parte, ayuno de agua, ¿no? Vamos a hacer un ayuno de agua, vamos a comer solamente frutas. Aquí. Solamente vamos a comer frutas secas que no contengan agua durante todo el día. No usar el agua, no bañarse, no lavar la ropa, no cepillarse. ¿Para qué? Para un poco reflexionar y hacer conciencia qué tan importante es el agua en nuestra vida y quizás nunca le hemos agradecido, ¿no? Porque lo damos por hecho y decimos, como que nos sentimos con ese gran derecho de decir, no, el agua está para mí. Y eso lo vivimos cuando vamos a un lugar donde no hay agua. ¿Cómo es que valoramos el agua? Ah. En la noche, en un contenedor de agua, intencionar y agradecer. Pedir todo sobre los beneficios que nos da el agua, ¿no? Vamos a pedir todo, vamos a pedir amor y todo para el agua, entendimiento. En ese espejo de agua, de preferencia en luna llena, observar y penetrar en la mente y el corazón los momentos agradables y después los momentos desagradables. Vamos a hacer una introspección con el agua. Pongo aquí el agua, aquí está la luna reflejada y lo veo, me veo en la luna, me veo en el agua y empiezo a fluir. Es una desintoxicación también esta parte. Primero rememorizo, hago memoria de todos esos momentos que viví tan hermosos. Quizá un regalo que recibí, mi graduación, a lo mejor cuando se casó uno, a lo mejor cuando su primer hijo, bueno, esos momentos hermosos, cada uno tenemos. Después de revivir eso, vamos a revivir momentos desagradables que nos hayan pasado, ¿no? Pero pues también agradecerles, gracias a eso, nos ha forjado a ser las personas como somos nosotros, ¿no? Caminar con el agua, sorteando los senderos, encarnar el agua. Vamos a caminar como el agua, ¿no? Vamos a buscar un camino que encontramos aquí un obstáculo, lo bordeamos. Vamos a ir sorteando. Vamos a hacer el ejercicio del agua porque somos agua. Y eso nos va a empoderar a que nosotros no nos estemos martirizando. Si tenemos aquí una roca enorme, no nos estemos martirizando. Es que tengo que subir encima de la roca. No, a lo mejor de este lado hay un caminito. No. Mentalizarse lo importante que somos para otras personas. Somos algo. Quizá para una persona no somos tan importante,
pero para otras personas sí. Sí, porque a veces nos enfocamos, es que nadie me quiere, es que todos me odian, nadie me apoya. No nos enfoquemos en eso, porque no nos enfocamos en quienes nos valoran y nos quedemos al lado de las personas que nos valoran, ¿no? Porque solemos martirizarnos, solemos victimizarnos y eso no nos conviene como. Ujú. Tlazocamati nochitlán tinechmaca nonantzin atzintli. Te agradezco todo lo que me das, mi honorable madre. Agüita. Xinechmaca uhuinemilistli, huanchicawalistli y pan no huinemilis. Dame fluidez en mi camino y fortaleza en mi existir. Nehua, ni mocalactía, ni moyolchicahuas, ni nenemis quentonantzingat. Yo me comprometo a disciplinarme, caminar como nuestra honorable madre, agua. Plegaria muy pequeña, pero muy poderosa cuando lo hacemos con el corazón. Si quieren, lo pueden utilizar, lo pueden enriquecer, le pueden quitar, le pueden aumentar. Por eso siempre les mando estos documentos en PowerPoint y en PDF, para que en PowerPoint lo enriquezcan y quizá algún día digan, pues, compártenos algo sobre el agua. Claro que aquí tengo la presentación y le agrego, le quito, con la intención de que los demás lo comprendan lo que estoy haciendo. Para eso es, hermano. Algunos me dicen, oiga, ¿y esos documentos que pues no hay que compartir? No, pueden ustedes enriquecerlo. Es es parte de la ofrenda que uno da y dice, pero no lo valoran. Pues con 2 o 3 que me lo valoren, con eso estoy contento. Con eso. No. Bien. Pues hermanitos, Mishli, como Moshli, como nube, como Koal serpiente, como Mishkoal, es una serpiente. Seamos esa serpiente que vibra, que avanza. Sí. Bueno, eh, sí, sí, hermanitos, bueno, sí. La de la imagen de Bajomet. Pues no es, a lo mejor no es como para promoverlo, sino que pues, es hacer una pequeña comparación para poner en contexto todo esto. Yo igual desconozco mucho de ese tipo de conocimiento, pero pues yo respeto mucho también, ¿no? Que la creencia, ante todo el respeto, ¿no? Y ya la decisión, pues es de uno. Pues hermanitos, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si alguien quisiera compartir algo, y si no, de mi parte sería todo. Hasta ahorita no nos falló el internet, pero esperemos que no nos falle. Nos veríamos en una media hora para hablar el Yeyeka Chichita del aire rojo y de ahí Yeyeka Chichita. Sí, hermanito. Amo. A ver, hermanita Ana, por Se están favor. emborrachando. ¿Eh? Se están emborrachando. Agua. Plazo Camati, Temastiani, Juan Noimiwan. Pues primero que nada, Temastiani, pues agradecerle por toda esta sabiduría que nos comparte, que nos da. La verdad es que la clase estuvo hermosa, con toda la información pues es muy bella. Esa historia de cómo llega la información a través de un sueño, la importancia de los sueños, la importancia de hacer los ejercicios, experimentar y vivir, pues, experiencias. Va a subir todas las cajas tan llenas y va a abrir uno. No, pues. Sí.
Sí, entonces, pues yo quería compartir que el fin de semana fui al área a un área de Hidalgo donde están los prismas basálticos y donde están, y fui a visitar, fui a la montaña. También tuve la oportunidad de ofrendarle a la montañita. Pero en los prismas basálticos, me puse a hacer un ejercicio en la parte alta donde está como un contenedor de agua, donde está fluyendo también el agüita, y puse colocando las manos ahí en el agua. No lo pude hacer por mucho tiempo porque pues iba con otras personas y aparte me sentía muy observada, así, pero dije, tengo que empezar a fluir, a practicar, y no importa lo que piensen los demás, sino la conciencia que estoy haciendo sobre el ejercicio y sobre el agua. Después caminé y me di cuenta de que los árboles que están alrededor son puros ahuehuetes. Entonces, pues me puse a conectarme con los ahuehuetitos, agradecerles, agradecer el agua y también ver esas partes donde están los prismas, las piedras, pues con mucho respeto, ¿verdad? Porque hay que entrar con mucho respeto a, a la montaña y a los lugares sagrados, a los lugares antiguos y a todas partes, ¿no? A todo lugar hay que entrar con respeto, a las casas, a todos lados, ¿no? Dice usted también en el Temazcal, qué hermosa explicación de cómo entrar al Temazcal, ¿no? Porque pues es tan importante saber y darle el valor a todo lo sagrado, todo lo esencial. Y me seguí caminando, entonces iba con unas personas, entonces hice un comentario y le dije al arbolito, al ahuehuete, ay, aquí hay muchos ahuehuetes, ¿no? Entonces yo le dije a ahuehuetito, ay, si me dieras un pedacito, un brazo, un pedacito de tus ramitas. Entonces dije, bueno, entonces, pues yo lo hice así como para conectarme con él, o sea, y decir que pues que lo valoraba, y volteé a ver si no había alguna ramita o seca o algo, ¿no? Entonces después enseguida caminé y me encontré con un tronco de un ahuehuetito. Entonces estaba un pedacito de ramita seca y lo vi medio tapado, o sea, digo ahora que estaba medio tapado porque lo agarré y y estaba suelto. Entonces me espanté, o sea, me asombré más bien, o sea, dije, esto es una gran coincidencia, ¿no? Pero sentí que era como una respuesta, ¿no? De esa conexión con el ahuehuetito. Y bueno, que tal vez sí, anteriormente que no tenía la oportunidad, no tuve la oportunidad de entrar desde más tiempo atrás a aprender de esta maravillosa cultura de nuestras raíces, pues mm, no hubiera tenido esa percepción o ese sentir de valorar tanto un pedacito de bracito del ahuehuete que estaba ahí. Entonces, pues es maravilloso, es hermoso. La verdad es que me tuvo conmovida. Este, Me conmueve y a veces digo, no sé por qué, ¿verdad? Me dan ganas de llorar, de encontrar respuestas y saber aprender a caminar, como dice, sobre las tresenas, sobre esta sabiduría. Sé eh, que me falta mucho, que solo un poquito lo que he aprendido, y a veces hasta lo rectifico porque a veces por mi forma de pensar o de haber sido educada o de haber caminado, tengo otras ideas que voy transformando y que voy reconociendo a su vez que tengo que
irlas transformando, irlas puliendo, todas esas ideas. Y pues bueno, ya no me extiendo, ya sé que tiene que ir a descansar un poquito, un respiro en lo que da la otra clase. Muchas gracias. Yo tenía muchas ganas de compartir y agradecer infinitamente toda esta sabiduría que nos transmite, agradeciendo a los abuelitos, a los ancestros, a las estrellas, al universo, a la madre tierra y a todos los que están aquí presentes en esta clase y a todos, porque como dice usted, de todos estoy aprendiendo. Lazo Kamati, Kanochi no Yol, Sebastián Iguano y Niwan. Socamate Naunitsi, le agradezco, hermanita, por su compartir y pues su reflexión, ¿no? Porque pues de una u otra forma es eso. No es tan solo pues recibir toda el conocimiento, sino que es aplicarlo también, ¿no? Porque es muy fácil recibirlo, pero no lo practicamos. Es como si no lo, no lo recibiéramos, ¿no? Hermanito Tosnene. Tlazocamati, Topilzin, algo breve. Sé que en los pedidores nos toca compartir las vivencias, que ya va a ser un año. Ya le estoy teniendo miedo a la veintena del ayuno. Todavía no llega y tengo que prepararme para ayunar. Bueno, Sí, fíjese que a lo largo de este año he tenido la fortuna de hacer ritos cerca del agua. Y, y lo que he aprendido es que, bueno, uno prepara el tlalmanali y eso debe ser conectándose con el abuelito fuego, agua, tierra, las flores, las velas, la figura. Y yo lo hacía tal vez de forma automática, pero ahora ya lo hago con esa intención de conectar con exactamente con esa energía. No sé si me explico, con la energía del fuego, etcétera. A la hora de hablar, pues estoy hablando, pero estoy visualizando y, y también le pongo emoción. La emoción, entonces le estoy poniendo la energía. Usualmente lo primero que se hace es agradecer y después pedir. Y es muy bonito, es la práctica. Y en pocas palabras lo que yo les quería decir es, pongo un elemento en la ofrenda, me conecto con esa energía. Cuando hablo, pongo energía de emoción y acabo en paz. Y después de, ya son 10 meses en este caminito de pedidor, hay veces en que de repente me siento contento y feliz. Y la mente diría, ¿y por qué? Pero como ya no le hago tanto caso, simplemente me dejo sentir feliz. Y ha sido pues ya 10 meses de estarse autoobservando qué siento y por qué lo siento y para qué lo siento. Entonces, controlar a mi yo interno, mi esa segunda personalidad. Gracias por escucharme, Tlazocamati Miak. Socamate Mía Naunitsi por el compartir de la palabra. Y sí, realmente necesitamos ir avanzando. Bueno, estamos avanzando con pedir de la fertilidad. Como pedidores de lluvia, recuerden que está interrelacionado. Yo lo dividí en los cursos, pero en realidad es un solo curso para no revolver la información, que a veces, como nos educaron así, matemáticas, español, ciencias naturales, lengua, historia, ¿no? Está dividido, pero realmente está integrado todo junto, ¿no? Bueno, pues hermanito Pedro, terminamos con usted para descansar unos minutos y checar la parte de la clase siguiente. Sí, maestro, sí, solo para darle las gracias, maestro, por compartir con nosotros tanto conocimiento.
conocimiento muy profundo, tan profundo que es el sonido del agua, del náhuatl. Eso es maravilloso, maestro. En la metafísica, maestra, me enseñaron también que los rayos de luz y las energías, como la filosofía de nuestros abuelos. Entonces, los críticos de Hitler dicen que la suástica es una energía y los malévolos que tenía a su alrededor Hitler no le exigieron que lo usara para hacer el bien, sino para hacer el mal, según los críticos de Hitler. Pero la historia nos dice que la historia la escriben siempre los vencedores. Si hubiese ganado Hitler, Hitler sería el salvador, pero como perdió, por eso se dice que la historia la escriben los vencedores. Entonces, hay que valorar esto que nos enseña las energías, que es tan profundo cuando uno empieza a caminar esa dimensión de conciencia, maestro, que lo cambia el concepto animalesco del ser humano, porque ya todo lo que es maltratado y está consciente de eso le duele. Y es maravilloso lo que usted nos enseña, que tenemos que pedirle permiso al árbol, pedirle permiso a la piedra, porque todo tiene vida, maestro. Pero como vivimos en una dimensión animalesca, estamos en una inconsciencia salvaje, que todo lo vemos como avaricia o lo vemos como cualquier cosa que no tiene mérito ni vale, porque caminamos en esa dimensión. Pero cuando empezamos a buscar la luz y a caminar en esa dimensión de que todo tiene vida y todo lo que es humano me duele, ya somos otra persona. Y gracias, maestro, por enseñarnos. Se le quiere, se le ama, porque pocos hombres, como le he dicho, todos nacemos varones, pero para llegar a ser hombres hay que caminar en lo más alto de una dimensión a donde los mediocres no pueden caminar. Gracias, mi maestro. Usted es un hombre de ellos, porque da lo que tiene, lo que le dieron, lo comparte, sin tapujos, sin mediocridad, lo da como se lo dieron a manos llenas, lo tira, y eso no lo hace cualquiera, maestro. Gracias, le doy gracias a Dios por haberlo conocido y por compartir sus conocimientos conmigo y los compañeros. Bendito sea la energía sagrada o el Dios que lo concibamos como lo concibamos. Hay que darle gracias a Dios y a todo lo que nos rodea. Gracias, maestro. Que Dios lo bendiga. Camati, entonces, y moitas que amansin, hasta lo checamos en la siguiente clase, hermanitos. Y moitas que, Tlazohcamati Temastiani. Camati, Tlazohcamati Temasiani. ¿qué van a decir? Camati, te moitas que, Kamati, ¿qué Shimosewi. van, no iban? Timosewican. Tlazocamati Temasiani, nos vemos al rato. Sí, nos vemos en unos minutos, checamos ahorita, a ver qué pasa con esto.